¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Científicos, Industria Argentina, un programa que hacemos en Canal 7, la televisión pública, para todo el país, para Latinoamérica también. Llega a los Estados Unidos. Estamos muy orgullosos con lo que estamos haciendo este programa por 8ª temporada consecutiva. ¿Cuántos programas en la televisión argentina? En realidad uno tendría que preguntarse en otros países también, pero esencialmente en nuestro país. ¿Cuántos programas hay de televisión abierta que puedan haberse sostenido durante 8 años en forma consecutiva? Naturalmente este programa no depende de mí. Lo estoy diciendo porque los científicos argentinos son los que en definitiva están generando constantemente material nuevo. Aquí se produce mucha ciencia en nuestro país y las cámaras de Canal 7 lo único que están haciendo es ir a los distintos lugares y aprovecharnos de eso como para tener constantemente fuentes nuevas. Como siempre, para empezar el programa, quiero contar la solución al problema que había dejado planteado la semana anterior. En este caso, la pregunta era la siguiente, y es lo que ustedes pueden ver ahí. Si a uno le dicen que tiene, supongamos, 53 pesos, y una persona le dice, dame 29% de los 53 pesos, o al revés, si una persona tuviera 29 pesos y otro le dice, dame 53% de los 29 pesos. Entonces, ¿qué es más? ¿El 29% de 53 o el 53% de 29? Antes de dar la respuesta, lo que quiero hacer junto con ustedes es ponernos de acuerdo cómo se calcula el porcentaje de algo. Es decir, si yo quiero calcular, supongamos, yo quiero calcular el 80% de 90 pesos. ¿Cómo se hace? El 80% de 90 pesos. Si yo quisiera calcular esto. Entonces, ¿cuánto es el 100% de los 90 pesos? Es justamente 90. El 80% de 90 pesos, no sé cuánto es, pero como hemos estudiado todos en el colegio, con una regla de 3 simple, lo que tengo que hacer para calcular la X es agarrar y decir, es 80 por 90 dividido 100. 80 por 90 dividido 100. Esto es lo que va a dar, entonces 80 por 90 da 7.200, dividido 100 da 72. Por lo tanto, el 80% de 90 es 72. ¿Cómo se calcula? Multiplicando 80 por 90 dividido 100. Ahora, yo lo que quería era calcular el 29% de 53 y por otro lado el 53% de 29. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? En este caso, lo que tiene que hacer es calcular 29 por 53 dividido 100. Y en este que está de este lado es 53 por 29 dividido 100. ¿Qué es lo que uno descubre? Es que por un lado tiene que hacer 29 por 53 dividido 100. Y del otro lado tiene que hacer 53 por 29 dividido 100. Estos dos números son iguales. Es decir, que da lo mismo el 29% de 53 o el 53% de 29. Esos números son iguales. Esto se llama Científicos Industria Argentina y nosotros empezamos nuestro programa de hoy así. En el año del Bicentenario te invitamos a conocer el trabajo de un grupo de arquitectos que reconstruye la memoria visual de Buenos Aires. Descubrimos cómo y por qué fueron cambiando los edificios en torno a la Plaza de Mayo. En el programa de hoy nos visita el ministro de Educación de la Nación para contarnos cómo es el plan Una computadora por alumno. Te presentamos una tela repelente de mosquitos a base de aceites esenciales y en los universos ocultos aumentamos una cucaracha 7.500 veces. Además, el profesor Paenza nos deja un nuevo planteo matemático para pensar durante la semana. Ahora vamos a hablar con el profesor Alberto Sileoni. Nos visita hoy Alberto Sileoni, profesor nacional de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Es abogado, especialista en gestión educativa de la Universidad Nacional de General San Martín. Entre diciembre de 2007 y julio de 2009 se desempeñó como secretario de Educación. Desde el 24 de julio de 2009 es ministro de Educación de la Nación. ¿Es fácil o difícil ser ministro de Educación en la Argentina? Ah, qué pregunta. Es bastante más fácil en un gobierno presidido por una presidenta que entiende de educación y que está decidida a ser la presidenta de la educación, del trabajo, lo digo con sinceridad. Yo creo que una gran cantidad de ministros de la democracia, yo separo ahí, soy de la generación que
tiene un parteagua ahí entre la dictadura y la democracia. Y creo que muchos ministros de educación de la democracia han sido muy bien intencionados, pero también lo que se puede hacer desde un ministerio tiene que ver con un proyecto político, con un proyecto de país, con un presidente atento o desatento a lo que la educación implica. Desde que Kirchner subió, digamos, los ministros de educación que tuvo el país, Filmus, Tedesco, vos, digamos, Filmus fue un quiebre tan importante para la Argentina, o sea, fue el mejor ministro de Educación de los últimos 40, 50 años, incluido todo el proceso democrático. Y por supuesto que tiene que haber, digamos, una voluntad política, pero al mismo tiempo depende de cuánto fogonea uno, cuántas ganas te dan a vos de agarrar y ir todos los días a golpearle la puerta y decirle, mire, yo necesito que me escuche, o mirá, necesito que me escuche. Y alguien después te tiene que escuchar. Pero por eso te preguntaba si es fácil, al margen de la respuesta política, fue muy buena. No. Estoy de acuerdo, Cristina te va a decir, estuviste bárbaro. Pero al margen de eso, ¿es fácil o difícil? ¿Y dónde radica la dificultad y por qué es sencillo? Sí, no, pero no fue un cassette que me puse, de verdad. La primera acción de gobierno de Néstor Kirchner fue ir a una provincia que hacía 3 meses que no pagaba salarios en cuasimonedas. Sí. O sea que ahí hay una decisión. Y después, a ver, es difícil, porque hay... Ahora me gusta más. Sí, no, hay una primera sensación de satisfacción. Por ejemplo, cuando la presidenta hace unos días lanzó este plan de Conectar Igualdad, la primera sensación es de mucha satisfacción, de mucha alegría, pero inmediatamente la gran sensación de responsabilidad, porque somos conscientes lo que hicimos desde el 2003 en adelante, pero esa conciencia de los logros no impide ver todo lo que nos falta. Hay centenares de miles de chicos que debieran estar adentro de la escuela y están afuera, por decir algo, algo extraordinariamente importante. Y después no estamos, entre otras cosas, satisfechos con la educación de los 11 millones que tenemos adentro. O sea, también es cierto, Adrián, que vos sabés que en educación no hay un óptimo fijo, no es que un día decís, llegamos a todos los objetivos planteados, ¿no? Siempre hay una agenda que cambia, que se profundiza en los desafíos, en la calidad, y que es bueno que esto ocurra, ¿no? Al margen de la cuestión económica, la cuestión del presupuesto, no menor, ¿cómo cambiamos para que mejore la calidad de la educación en la Argentina? Y bueno, un trabajo arduo en varios frentes. El primero es la equidad, que no es un tema menor. No, claro no es un tema menor traer adentro de la escuela a los que están afuera. Viste que hay una tesis de la nostalgia, ¿no? Que algunos dicen, a mí me gustaría que volvamos a construir la escuela en la cual yo me formé. Pero aquella escuela en la cual yo me formé, yo tengo 58, no existe más porque no existe más la sociedad en la cual me formé, que era una sociedad mucho más abierta, otra sociedad. Sí. En el barrio convivíamos los distintos. Hoy en los barrios conviven más los que son iguales, hay más segmentación. No hablo desde el gueto del country, pero es cierto es que hay circuitos para pobres, circuitos para no pobres. La escuela reproduce esto, o sea que lo primero es traer a los que están afuera, porque aquella escuela en la cual nos formamos, que era una buena escuela, no tenía la vocación de la inclusión. Nosotros somos la primera generación como sociedad que nos propusimos que todos nuestros chicos vayan 13 años a la escuela. El último año del jardín, sala de 5, y 6 de primaria y 6 de secundaria. Y esto es un desafío extraordinario, porque lo que era universal hasta hace muy pocos años era la escuela primaria. Hoy necesitamos que sea universal la secundaria. Y tenemos que cambiar también lo que significa la escuela, porque la fuente de información más importante, yo tengo 60, vos tenés 58, era la escuela. Hoy la escuela es una fuente más de información, no es la única. Ahora está Internet, cuando yo nací no había televisión. O sea, hoy es inimaginable, digamos, que un chico, el chico es la era digital, digamos, o sea, cambió todo. Por eso ahora hablamos de esto. Ahora tenemos que generar las condiciones para que los chicos accedan igualitariamente a las mismas condiciones. Y al mismo tiempo, la currícula, ¿qué se enseña? Si no, yo que veo el problema de la matemática, lo veo como que en algunos casos estamos 400 años atrasados.
En cómo se enseña también, En cómo, ¿no? Bueno, en cómo y en qué el y qué. en cómo. En términos del qué, los programas, para decirlo así, se han ayornado bastante en el último tiempo. Viste que a veces hay una mirada de que seguimos enseñando lo mismo que hace 40 años. Eso no ocurre. Lo que no ha cambiado tanto es la didáctica en el cómo, ¿no? Por eso estamos trabajando tanto en el plano de la formación inicial de los docentes. Para ser maestro en la Argentina, hasta hace 1 año o 2 años, necesitabas 3 años de formación. Desde 2009, los que empezaron a estudiar para maestro, marzo del 2009, si querés ser maestro son 4 años de formación. Hay un último año que es una suerte de residencia como la de los médicos, porque ahí nos parece que tenemos que enfocar fuertemente en ese plano de la formación. Y el otro plano es la incorporación de las tecnologías. Claro. Que vos sabés también que allí hay una brecha muy importante que acompaña la brecha social. Entonces, este programa de Conectar Igualdad, y la presidenta hizo mucho hincapié en la igualdad, es un programa, por supuesto, de virtualidades tecnológicas, pero la primera es la revalorización de la escuela pública. Y inmediatamente la revalorización de la escuela secundaria pública, que es el segmento del sistema educativo que está más en entredicho, que está más en discusión. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Científicos Industria Argentina y volvemos inmediatamente. Después de la pausa, seguimos conversando con el ministro de Educación sobre el programa Una computadora por alumno. Y momentos después, reconstruimos cómo fue el pasado arquitectónico de Buenos Aires en estos 200 años de historia.